el trabajo de Finanzas 2 del segundo semestre, trabajo 1 con el profesor Eduardo Riveros. Primero que todo quiero explicar teóricamente el teorema de separación de Fisher, el cual es un teorema económico formulado por el economista Irving Fisher. El teorema establece que en un escenario de mercados perfectos y completos, la decisión de una inversión productiva no se ve influida por las posibles preferencias por el consumo actual o el futuro que tengan los inversores, ni por el nivel de riqueza inicial que del que disfruten. A partir de esto se toman las diferentes decisiones en dos secuencias distintas. Primero, se toman las decisiones relativas a la inversión y segundo, relativas al consumo. La relativa a la inversión se toma el agente económico individual que invertirá hasta el punto en que la rentabilidad marginal de la inversión sea igual al tipo de interés. En cambio, en la decisión relativa al consumo, el agente económico individual puede valerse del mercado de capitales para maximizar sus preferencias subjetivas en favor del consumo actual o del consumo futuro. La siguiente definición es la definición del coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente que ha sido calculado pero no ha sido explicado entre medio del video, razón por la cual se me hace más fácil explicarlo ahora al inicio. En estadísticas, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. Con otras palabras, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas. En nuestro caso financiero, estamos comparando dos activos en los cuales estamos viendo y midiendo el grado de relación que tienen estos dos activos. No son dos variables aleatorias, sino que son dos variables específicas que queremos estudiar y comparar entre ellas. Para comenzar este video obtendremos las acciones de Cencosud desde investing.com desde el 2015 hasta el 2019 de forma mensual y le calcularemos los retornos a cada uno de ellos con la fórmula explicada en clases. Posteriormente incluiremos una gráfica de tipo fecha con el precio de los activos e insertaremos una línea de tendencia dentro de ese mismo gráfico. Después se calculará el promedio de estos retornos y su desviación estándar. Esto para después generar un gráfico de los retornos de Cencosud. En este gráfico de retornos se puede notar la gran parte de los activos entre aquellos intervalos que se está marcando ahora en el gráfico. Posteriormente calcularemos la normalidad con la fórmula de distribución normal del Excel, utilizando el promedio de retornos como la media y la desviación estándar como la desviación estándar ya calculada anteriormente. Finalmente, aplicaremos el filtro personalizado de Excel para apartar todos los valores inferiores al 10% y mayores al 90% de los retornos.
¿Por qué? Para así trabajar con la normalidad del comportamiento de estos activos, dejando de lado ciertas ocasiones inesperadas que generan un cambio significativo pero muy poco recurrente en el gráfico de los retornos. Para la siguiente tarea analizaremos aquellos datos filtrados, tomaremos los nuevos retornos para calcular su promedio, su desviación estándar y su mediana con el fin de calcular sus límites mínimos y máximos para así obtener la campana de Gauss. En relación al objetivo del estudio del dólar desde el 18 de octubre del 2019, obtuvimos los datos desde la página del Banco Central. De forma diaria, el Banco Central tuvo días sin registro de datos del valor del dólar, o al menos así está registrado en la página, por lo que se tuvo que aplicar un filtro de selección de celdas para apartar las celdas sin información. Posterior a eso se calcularon los retornos, se graficó el precio del dólar en relación al tiempo y también los retornos. En la gráfica se puede apreciar notablemente que el precio del dólar a partir del 18 de octubre del 2019 vendría siendo muy inestable en relación a los otros retornos de los otros periodos. Si bien el precio no bajó precipitadamente ni tampoco subió precipitadamente, hubo sí grandes diferencias de retorno en comparación a fechas anteriores, alterando los picos de estos retornos y haciéndolo muchísimo más inestable como se nota en la gráfica. Siguiendo con el trabajo, en el área de portfolio, se debió obtener la información de tres activos distintos, los cuales fueron Falabella, CMPC y Cencosud. Estos tres activos fueron obtenidos de forma mensual desde el 2015 al presente. Se le calcularon sus retornos, sus promedios y sus desviaciones estándar. Aquí es donde tenemos que calcular la varianza y el coeficiente de relación de estos activos. Como siempre, se tiene que comparar entre dos. Entonces se realizó el primer activo con el segundo con el tercero y después el primero con el tercero,
para así obtener las tres combinaciones posibles, ya que estamos hablando de tres activos distintos. Posteriormente pasamos a realizar la frontera de inversión con la herramienta Solver, herramienta que se aprendió a utilizar mediante internet, ya que se facilita el uso por sobre todas las cosas con tres activos distintos. Generamos una tabla con los tres activos y sus respectivas esperanzas, desviación estándar y variación. Se generó otra tabla de modo espejo para que la herramienta Solver la pudiera utilizar. Se le definió las restricciones de ciertas celdas y se le quitó la restricción de celdas negativas. Así fue como obtuvimos cada uno de los datos, con diferentes porcentajes de utilidad esperada, desde un 0.07% hasta un 1.61% de utilidad. La casilla de datos es la cual recibe el porcentaje de utilidad esperada y genera los cambios en las siguientes tablas. Rellenando esta, obtendremos los datos correspondientes al porcentaje en el cual le estamos diciendo. Una vez logrado llenar todos estos valores, generamos el gráfico y la tabla seleccionada, y así obtenemos nuestra frontera de inversión. La frontera de inversión de dos o más activos nos genera los límites óptimos en los cuales debemos repartir nuestra inversión en diferentes activos, repartiendo así entre ellos los porcentajes en los cuales debemos invertir nuestro capital de forma correcta, siempre y cuando se invierta el 100% de nuestro capital.